fundamental es el tungsteno, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, una pequeña ecuación, una investigación de este tipo ha abierto un mundo, pero inmenso, de investigaciones y de industria para eso, ¿no? Y eso cuando hablamos de la primera condición, ¿no? La primera, digamos, la primera forma de energía que nos permite la circulación. Y ahora vamos a lo nuestro, ¿no? Además del efecto Joule, cuando esta corriente circula por el conductor, a su alrededor crea un campo magnético, ¿no? Cuya dirección de las líneas de flujo obedecen a las reglas de la mano derecha, ¿no es cierto? Entonces, esta es la condición. Entonces, cuando yo tengo un conductor por el que está circulando una corriente, entonces, ¿no?, las líneas de flujo magnético tienen esta condición. Entonces, alrededor de este conductor, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener un campo magnético. Entonces, fíjense, ya dejo de pensar un poco en la magnetita, ¿no? Ya dejo de pensar un poco en la magnetita. Y ya pienso y digo, ¿qué tal si yo, no, hago circular por un conductor y ya tengo el campo magnético? ¿No es cierto? Si yo por un conductor, ¿no?, al atravesar una corriente, ¿no?, tengo un campo magnético, ¿no es cierto?, que prácticamente esta es la condición más, ¿no? Si tengo este es el conductor y estas serían las líneas de fuerza, ¿no? El conductor, la dirección de la corriente estaría saliendo del plano prácticamente. Entonces esta sería la condición, ¿no? Este sería nuestro campo magnético, el vector B, etcétera, ¿no? Si queremos ir un poquito más, digamos, a rayar más fino, ¿cierto? ¿No? Entonces, se empiezan a hacer experiencias, por supuesto, también con esto, con el conductor. Se ve, una de las primeras experiencias que hicieron Faraday y Maxwell fue la siguiente. Entonces, pusieron un conductor alimentado, por supuesto, con una batería, ¿no?, positivo por este lado y el negativo por el otro lado. Un conductor con esta dirección de corriente. Pusieron otro conductor paralelo que tenía la misma polaridad, positivo aquí y negativo por este lado. O sea que la dirección de corriente sea en el mismo sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedía? Que los conductores empezaban a repelerse. Empezaban, como estaban juntos, entonces el otro conductor que estaba a su lado, ustedes quieren, aquí poníamos otro conductor, ¿no? Aquí vamos a poner, listo, ¿no? Entonces ponían otro conductor, ¿no?, por el que también circulaba una corriente. ¿Listo? Una corriente. Si quieren, y dos. ¿Sí? Entonces, cuando acercábamos estos dos conductores, ¿qué sucedía? Sucedía que, ¿no?, empezaban a repelerse. O sea, empezaba esto a empujar. Este conductor empezaba a empujar a este otro. Y este otro también empezaba a empujar. Entonces dijeron, a ver qué pasa si le cambiamos de polaridad. Es decir, si esto, en vez de hacer circular aquí, hacemos circular a este otro lado. La corriente, ¿no? Decimos la corriente ahora la hacemos circular por este lado. O sea, positivo aquí, negativo aquí. Hicieron cambio de dirección de corriente en el segundo conductor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a querer juntarse los dos conductores.
empezaron a querer juntarse los dos conductores. Entonces, ese tipo de experiencias se hicieron Maxwell y Faraday. O sea, no crean que fue todo deducción, que empezaron a meterse en un libro y a deducir ecuaciones. No fue así. Todas las experiencias que hicieron Faraday y Maxwell fueron de esa forma, ¿no? De manejar el campo. Entonces, de esa forma se dieron cuenta ellos de que cuando estaban circulando una corriente por este conductor, ¿no? Estaban generando un campo de fuerza y era un campo magnético, ¿no? Era un campo magnético. Entonces empiezan a trabajar con eso, ¿no? Con un conductor, dos conductores, tres conductores. Entonces, después de este proceso, ¿no? Empiezan a hablar de un aro, una espira para nosotros, una espira, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tengo una espira, hago circular la corriente, ¿no? Entonces, yo, fíjense, si hago circular la corriente por la regla de la mano derecha que estamos tomando en cuenta esto, entonces, al interior de este aro, yo voy a tener un campo magnético, ¿no es cierto? Un campo magnético, ¿no es cierto? Las líneas de fuerza van a venir en ese sentido, ¿lo ven? En ese sentido y en ese sentido, ¿no es cierto? El flujo va a estar, si yo considero esta dirección de corriente, ¿no? Entonces el flujo va a estar saliendo de aquí, ¿no? En esa condición, ¿no? ¿Es cierto? Ese flujo va a estar de esa forma. O sea, el flujo magnético va a estar saliendo. Y por afuera, por supuesto, va a tener otra dirección. Por afuera la dirección va a ser esta. ¿No es cierto? Esa va a ser la dirección por afuera. Esta va a ser la condición. ¿No es cierto? Y así. Entonces, esta es ya otro paso de la experiencia que estos señores tuvieron al empezar a trabajar. Entonces dijeron, fíjense, si con una espira estoy consiguiendo, por decirles, una línea de fuerza, ¿sí? Por lado. Entonces, ¿qué sucede si yo pongo dos aros? El otro aro, al circular la misma corriente, me va a generar otro flujo. Entonces, de esa forma, surge, pues, ¿no es cierto? Primera instancia, esta es la disposición del campo magnético en el aro. Esta es una disposición, digamos, cuando yo corto el aro, ¿no? Hipotéticamente corto a la mitad y fíjense, estas son las líneas de fuerza. Este es el campo magnético que me genera el aro, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo más? Si yo no tengo solamente estos dos conductores, sino tengo otro conductor aquí, otro y otro, o sea, ya generó un solenoide. O sea, esto. Entonces, esta disposición y es como si tuviera varios aros conectados entre sí, ¿no es cierto? Entonces ya no tengo solamente una corriente, tengo n corrientes y por lo tanto voy a tener esta disposición, ¿no es cierto? Fíjense, voy a tener n aros y voy a tener, por supuesto, un campo mucho más intenso, ¿no es cierto? Entonces, ustedes han estudiado también esto en electromagnetismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy yo generando acá? Estoy generando n espiras por la que circula una corriente I. ¿Qué se llama eso? N por I se había llamado fuerza magnetomotriz, ¿no ve? La que impulsa el flujo magnético. Que se cuantifica en amperio vuelta, ¿no? Corriente por L. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, este estudio, por eso es que es tan importante el estudio del electromagnetismo en estas carreras, en electricidad, en electromecánica, muy importante el tema de la materia del electromagnetismo, ¿no? Como anécdota, yo me acuerdo en la universidad de ingeniería nos decían, ustedes
aprueban electromagnetismo, electrotecnia, ya son ingenieros. Porque aquí está la base. En todos estos temas de electromagnetismo, ley de Faraday, de Maxwell, está la base de toda la tecnología. Lo que es máquinas, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasando el electromagnetismo. ¿Cierto? Ahí está. Este es el principio bajo el que nosotros vamos a obtener. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite disponer de un campo magnético en el que yo puedo definir qué intensidad de campo magnético necesito, ¿no es cierto? ¿En función de qué? De la corriente que voy a hacer circular por este solenoide, ¿no? ¿No es cierto? De la corriente que voy a hacer circular por este solenoide y el número de vueltas que le voy a dar. Puedo tener una corriente, la fuerza magnetomotriz en N por I, ¿no es cierto? O sea, aquí vamos a ver, en este lado. Aquí está. No, esta segunda condición, entonces, permite disponer de un campo magnético que va a depender de qué? De la corriente y el número de conductores que conducen esta corriente. A este producto, ¿no es cierto?, que le hemos llamado fuerza magnetomotriz, IN, amperio vuelta. ¿Cierto? Eso es. Entonces, ahora, ya podemos disponer de un campo magnético, ¿no es cierto? Ya sea, ¿no es cierto?, disponiendo de un trozo de roca, de un imán permanente, ya sea un imán permanente natural, puede ser un imán industrializado, a través de un imán artificial, ya sea por inducción o por fricción. O, lo último, a través de la circulación de corriente por un conductor. Entonces, ya tengo elementos, ¿no?, como para disponer de un campo magnético, del primer componente. Ya tengo campo magnético. Ahora, ¿qué me falta? Tengo que conseguir la variación de flujo en el tiempo, ¿no?, en el elemento en el que quiero que aparezca la fuerza electromotriz, en el elemento en el que quiero que se induzca la fuerza electromotriz. Y esto va a suceder en un conductor, ¿no es cierto? En un conductor voy a necesitar, ¿no?, fuerza magnetomotriz o fuerza electromotriz, perdón. Entonces, ¿cómo es el tema? Sencillo, aquí les he hecho un grafiquito. Yo ya tengo por un imán, en este caso les he puesto un imán, ¿cierto? Imán permanente. Este imán permanente me da un campo magnético. Este es el campo magnético. Aquí es el campo magnético, las líneas de fuerza magnética, ¿no es cierto? Ahora, otro concepto importante que tienen que captar aquí es el siguiente, ¿ya? Este espacio entre el polo norte y el polo sur del imán, en este espacio en el que se está cesando el circuito magnético acá, ¿no es cierto? Casi es el circuito magnético, el flujo. Pasa del norte al sur, norte al sur, norte al sur. Este espacio se llama entrehierro, ¿ya? Eso no tienen que olvidarse. Todo espacio, ¿ya?, entre dos elementos ferromagnéticos, ya sea entre rotor y estator, se llama entrehierro. Entonces, este entrehierro, ahorita yo lo he dibujado muy grande, ¿no es cierto? De acá a acá va a haber un campo magnético porque esto es un imán, ¿no es cierto? Ahora yo necesito, ¿no?, obtener FEM, fuerza electromotriz, en este conductor. Que aquí en este conductor se induzca la fuerza electromotriz, que aparezca un voltaje. Entonces, ¿qué necesito? Necesito darle a este un movimiento, ¿no es cierto? El movimiento. O sea, este conductor tiene que moverse, pero tiene que moverse dentro de un campo magnético. Porque, ¿qué dice Faraday? Dice, la fuerza electromotriz inducida, ¿no es cierto?, se consigue con la variación de flujo en el tiempo.
Entonces, ¿no? Lo que tendremos que hacer es darle un movimiento de tal forma de que se mueva, ¿no es cierto? Entre, salga del campo magnético, ¿no es cierto? La ecuación nos dice la variación de flujo en el tiempo, ¿no es cierto? Me va a permitir tener la fuerza electromotriz. Entonces, fíjense, con este ejemplo sencillo nosotros tenemos que entender que este es el principio básico de generación de corriente alterna. Tener un campo magnético y tener un conductor que se mueva. Ahora, hay dos condiciones que pueden haber, ¿no? ¿No es cierto? Una es que se mueva esto, ¿no? Que se mueva el elemento en el que voy a inducir fuerza electromotriz. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es de que todo esto se mueva, ¿cierto? Todo esto, es decir, todo este conjunto, que mi imán empiece a mover. Entonces, voy a producir el mismo efecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si se empieza a mover el imán, ¿no? Si este imán se empieza a mover, entonces voy a tener también variación de flujo en el tiempo sobre este conductor. Entonces, lo fundamental aquí es obtener la variación de flujo en el tiempo en este conductor, ya sea moviendo el conductor o moviendo el imán. Las dos condiciones. Por eso es que puede estar, fíjense, ¿no? El campo magnético puede estar en el rotor, ¿no? Que puede estarse moviendo, o el campo magnético, o el conductor donde voy a utilizar mi FEM, tendría que estar en el rotor que se estaría moviendo también, ¿no? Vamos a ver más adelante algunos otros tomas, ¿no? Entonces, ese es el principio de funcionamiento del generador síncrono. ¿Ya? Entonces, acá les recalco eso, ¿no? Existen dos formas de conseguir que el conductor se someta a una variación de flujo en el tiempo, porque eso es lo que queremos. La primera es disponer de un campo magnético constante y en este medio aplicar un movimiento sobre el conductor en el que se quiere inducir FEM, ¿no es cierto? O sea, lo que hemos visto, lo que les he mostrado, o sea, un campo estático constante y, por supuesto, esto moviéndose. Empieza a moverse esto, entonces yo tengo prácticamente, voy a conseguir fuerza electromotriz aquí, ¿no es cierto? Ahora va a depender del movimiento que nosotros demos para ver cómo va a ser la variación de FEM que voy a obtener, qué características va a tener la FEM, por supuesto. Ese es el proceso ya de industrialización, es el proceso de armar el generador ya. Ya sé que este principio, ya entiendo de que este principio es fundamental, es decir, de conseguir una variación de flujo en el tiempo sobre mi conductor, entonces tengo FEM. Ahora, ¿cómo voy a conseguir el movimiento? Ya veré cuál va a ser el movimiento más adecuado, ¿no es cierto? Eso. La segunda es mantener el conductor estático y someterlo a un flujo que se mueva. Es decir, lo que les decía, esto lo mantengo estático y empiezo a mover el imán, ¿no es cierto? Empiezo a mover el imán y, por supuesto, el conductor también va a estar en el campo magnético, ¿no? Ese es. Entonces, ese es el principio, ¿no? Entonces en este gráfico ya les estoy mostrando la primera opción. Es decir, un conductor moviéndose en un campo magnético constante, ¿no? Yo tengo un campo magnético por los imanes aquí, norte, sur. Ahí está el campo magnético. Entonces, acá tengo una espira, ¿cierto? Que está conectándose a una escobilla y a otra escobilla. Entonces, cuando empieza a girar, ¿no? Fíjense acá, si empezamos a hacer girar esta espira, entonces acá voy a poner una resistencia en el circuito para que se perciba la corriente que va a circular al inducirse una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial entre estos dos terminales. Entonces, ¿no? Vamos a obtener de que este conductor que se está moviendo en este campo, ¿no es cierto?
en este conductor se va a inducir una fuerza electromotriz que va a obligar a una circulación de corriente, ¿no? Acá tenemos otra tomita, ¿no? En la que no podemos ver más objetivamente cómo es que generamos, por ejemplo, un ciclo, ¿no? Acá, ¿no? La porción A. En esta porción A, fíjense, aquí absolutamente no está cortando absolutamente nada, ningún conductor, está pasando directamente. Entonces, en A, aquí no hay tensión inducida. Cuando vamos a la zona B, fíjense, giramos 90 grados y a los dos conductores están bajo la acción máxima del flujo, ¿no? Máxima del flujo, ¿no es cierto? Entonces empieza a circular la corriente por acá. Entonces, tenemos un máximo de fuerza electromotriz en esta condición. Después volvemos a otra condición, a la condición C, ¿no? Que va a ser también 0. Y por último, la condición D, cuando damos un giro más, y D, ¿no? La posición de la espira está acá. Por supuesto, tenemos un máximo negativo en este punto, ¿no? Y esta es la forma en la que nosotros empezamos a generar energía eléctrica, ¿no? Sinusoidal en corriente alterna, ¿no? ¿Ya? Ahora, por supuesto, nosotros acá estamos trabajando con un imán, pero con un imán, ¿no es cierto? Imanes permanentes. Este es un imán norte y este es un... Entonces, nosotros tenemos que empezar ahora a armar nuestro generador, de tal forma de que nosotros podamos trabajar prácticamente en el tema del campo magnético. Nos interesa a nosotros manejar el campo magnético. Como la ecuación dice variación de flujo en el tiempo, nos interesa en algún momento tener mayor valor de tensión. ¿Y eso va a depender de qué? De tener una mayor cantidad de flujo o menor cantidad de flujo. Entonces, vamos a necesitar manejar nuestro campo magnético. ¿Bajo qué condición? Bajo esta condición, ¿no? O sea, en vez de tener un imán permanente, tendríamos un solenoide. Un solenoide envuelto, por ejemplo, acá, ¿no? Para controlar nuestro flujo magnético en función de la corriente que vamos a hacer circular y el número de espiras que vamos a hacer circular, que vamos a envolver, ¿ya? De todos modos, hoy día la idea era simplemente de hacer entender este principio básico de fuerza electromotriz, ¿ya? La próxima clase voy a preparar algunos esquemas más didácticos, tal forma de que ustedes puedan entender cómo vamos a pasar de este pequeño esquema que tenemos a un esquema ya prácticamente más controlado de flujo magnético. Aquí no podemos controlar el flujo magnético porque este imán tiene una cierta capacidad de generar flujo. Acá yo no puedo golpearle o, no sé, friccionar, etcétera, para que estas tres líneas de fuerza se vuelvan en 4, ¿no ve? No puedo. Lastimosamente, este es un tamaño de imán que me está proporcionando estas 3 líneas de fuerza, nada más, ¿no? Esa es la limitación de este tema, de este principio que les he mostrado. Ahora lo que yo quiero es ampliar esta limitación. Quiero atravesar esa limitación. Entonces decir, no, yo necesito no tener 3 líneas, necesito tener 4 líneas, 5 líneas, o una línea en algún momento, o 2 líneas. Eso quiero comandar. Entonces, para la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a envolver acá. Vamos a poner un solenoide y ese solenoide le vamos a conectar a una fuente de corriente continua. Y esa fuente de corriente continua vamos a comandarlo,
¿no? La alimentación la podemos comandar con una resistencia variable, de tal forma de que vayamos a aumentar la corriente o disminuir la corriente, ¿no? Entonces, eso vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Y hasta acá estaríamos con el principio de funcionamiento del generador síncrono. No sé si hay alguna duda, algo que quieran que se aclare con respecto a este tema. Estoy para aclarar cualquier duda ahora. ¿Ya? ¿Está bien? Lo que yo quiero que hoy día se vayan con este concepto bien claro, ¿no es cierto? De que la generación de corriente alterna o el generador síncrono, el principio fundamental del generador síncrono, está basado en la ley de Faraday. La ley de Faraday se enuncia como la variación de flujo en el tiempo, ¿no es cierto? La variación de flujo en el tiempo sobre un conductor nos va a permitir obtener una fuerza electromotriz en este conductor. ¿Cómo la obtenemos? O sea, necesitamos dos elementos, campo magnético y movimiento. Entonces, ¿cómo obtengo el campo magnético? Campo magnético, ya hemos visto, de forma natural, industrializada, artificial, ya tengo el campo magnético. Con un imán tengo el campo magnético, ¿no es cierto? Ahora, el movimiento, dependiendo cómo voy a trabajar, ¿no es cierto? Esto, fundamental, ¿no es cierto? Campo magnético ya tengo. Movimiento, listo. Ahí está el movimiento, ¿no? Muevo, perdón. Esto muevo y ya estamos con el sistema, ¿no? Oh, me está jugando una mala pasada esta. Ahí, ¿no es cierto? Esto es lo que yo voy a hacer, el movimiento. O sea, el conductor sobre el que quiero que se induzca la fuerza electromotriz, voy a mover en este campo magnético. O la otra alternativa que hemos dicho, que este imán se mueva y produzca la variación de flujo en este. O sea, el concepto es de que acá este conductor sienta la variación de flujo en el tiempo. Al sentir la variación de flujo en el tiempo, entonces en este conductor va a aparecer una diferencia de potencial. Acá yo voy a poder leer un voltaje, que esa va a ser la fuerza electromotriz. Ese es el concepto fundamental bajo el que vamos a manejar. Después vamos a estar deduciendo ecuaciones, pero principalmente tengo que saber este concepto, porque tengo que saber, alguna vez si yo encaro un generador síncrono, bajo este principio, yo tengo que saber qué necesito para generar flujo magnético. En ese momento, cuando usted se encargue en una máquina, se van a preguntar, ahora, ¿quién me está dando el flujo? ¿No es cierto? ¿Es un generador de imán permanente? Ah, entonces el imán permanente está realmente, el imán permanente está en condiciones de dar flujo, tiene buena disposición de campo, ¿no es cierto? Y el otro, dice, es movimiento. A ver, se está moviendo el conductor o las bobinas donde se va a inducir FEM, se están moviendo, está bien, o esto está cortado. ¿No ve? Entonces, fíjense, estos principios son los más importantes para que nosotros en adelante podamos entender. No podemos ser nosotros actuar mecánicamente. No, mucha gente, muchos empíricos actúan mecánicamente y dicen, bueno, no tengo este problema en este generador, entonces, bueno, desarmo esto. No saben ni por qué están desarmando. ¿No es cierto? No saben ni por qué están desarmando. ¿Por qué? Porque no han tenido la paciencia para entender estos principios básicos. Estos principios básicos te llevan después a grandes cosas, porque empiezas a pensar de diferente forma, empiezas a escudriñar, empiezas a desenvolver cada uno de estos principios y dices, este es el principio bajo el que funciona esta máquina también, esta otra máquina también y esta otra máquina también. ¿No ven? Entonces, esa es la forma en la que tenemos que razonar. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces yo creo que acá lo dejamos. Ya, vamos a ver. Ay, caramba, me he olvidado grabar esto. Ya, vamos a ver qué sucede en la próxima clase. El martes les voy a presentar, les voy a hacer algunos otros esquemas más didácticos, ¿no?
porque la verdad no me gustan mucho estos que he bajado, sino quiero prepararles algo así más didáctico. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, nos estamos viendo el día martes a las 7, ¿ya? Tengan la seguridad de que siempre voy a entrar yo a las 7, tal vez 6:30 suba a veces o a veces día antes, dependiendo de cuál sea la disposición. ¿Listo? No sé si hay alguien que quiera opinar al respecto. ¿Ya? Inge, Sí. ¿me puede mostrar la página 19? Quiero sacarle una foto a esa imagen, por favor. Listo. Acá está. Gracias. Ya. Gracias, Inge. Está bien. De todos modos, fíjense, esto yo les he puesto, me he adelantado un poquito con esto. ¿Ya? Yo les voy a hacer otros gráficos que son más explicativos, que tienen que ver con el gráfico que yo les he hecho, un poquito más dinámicos, ¿no? Para que entiendan paso a paso esto. Y cuando vayamos viendo el tema de características constructivas, vamos a aclarar ya justamente más estos temas. Se van a ir aclarando más estos temas, ¿no? Porque tenemos que ponerle nombres ya a estos, ¿no? Tenemos que ponerle nombre, por ejemplo, a este conductor. ¿Qué se va a llamar este conductor? ¿Qué se va a llamar esta parte del circuito, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un generadorcito síncrono, ya tenemos acá, ¿cierto? Donde más adelante lo vamos a llamar, este va a ser el inducido y este va a ser el inductor, ¿no? O campo. Este es el campo y este es el inducido. Entonces, si nosotros vamos a poner un bobinado acá, vamos a poner un bobinado de campo, y esto ya no va a ser un conductor, va a ser una bobina, entonces se va a llamar bobinado de inducido. Eso con calmita lo vamos a ir viendo. ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, conmigo hasta el martes, si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, muchachos, hasta el martes. Buenos días.